Muy buenos días, señoras, señores, muy buenos días, muy bienvenidos. Empiezo 2 minutitos antes de las 9:30 para que la mesa pueda empezar a las 9:30 en punto. Gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos al Auditorio AXA. Gracias por seguirnos a través del canal YouTube de OAFI. Iniciamos la tercera y lamentablemente última jornada de este 6º Congreso Internacional de Pacientes de OAFI, pacientes de artrosis de OAFI. Ya tenemos fechas para el año que viene, serán las mismas que este. Viniendo hacia aquí en taxi, he escuchado una noticia que no me extraña. Agencia Española de Meteorología. Octubre más caluroso en España desde 1961. Muchos de ustedes ni habían nacido. O sea que lo del calor es algo importante. Como importante es todos los temas son importantes, todas las mesas son importantes, pero muchos años de trabajo, muchos años de ir pergeñando cómo iba a ir quedando un proyecto de los que... Miren que el doctor Vergés se emociona con todos los proyectos, pero con este me da que un poco más, también por los compañeros de viaje fantásticos que ahora verán y que ahora escucharán. El proyecto Space, ¿dónde pasamos más tiempo de nuestra vida? En nuestras casas. Y nuestras casas son un lugar que hemos de mantener en perfecto estado de revista para las problemáticas osteoarticulares. Pero no me quiero enrollar más porque aquí el que nos lo va a explicar todo, el que va a moderar esta mesa, es nuestro buen amigo y gran doctor, el doctor Manel Santiñade, doctor en medicina, past president de la Sociedad Española de Calidad Asistencial SECA y, como siempre digo, el padre de nuestro querido Artro 360. Doctor Santiñade, un aplauso, bienvenido y gracias por acompañarnos. La mesa es suya. Bueno, tengo el micro, me levanto. Muchas gracias. Buenos días, buen día. Bienvenidos a esta primera sesión de este tercer día del Congreso de OAFI. En esta mesa, como pone el título, les hablaremos de la certificación SPACE. ¿Y qué es esto? Bueno, esto es un proyecto que salió en OAFI y salió en OAFI de las opiniones, de lo que los pacientes contaban, de las dificultades que tenían en su casa o cuando viajaban o cuando iban a visitar a un familiar o conocido en las residencias, bueno, cuando uno ya no es joven, uno le cuesta agacharse o cuando levanta el brazo tiene dolor y bien, y están adaptados los espacios donde nos movemos a nuestras necesidades, a nuestra salud articular, al estado de nuestras articulaciones. Y esto vale tanto para los que ya tenemos una edad o más edad, como las personas jóvenes, porque las personas jóvenes, vosotros los conoceréis, ya quién no tiene lumbago, quién no tiene una contractura, quién no se ha lesionado haciendo deporte, y claro, luego esto, cuando nos movemos, donde vivimos o cuando viajamos o cuando vemos que, si esto estuviera así o estuviese así, todo esto nos facilitaría la vida y no nos empeoraría nuestra situación, nuestra salud. Para hablar de ello, tenemos en esta mesa estas personas que voy a presentar. En primer lugar, hablará la señora Queralt Garriga y que junto con el señor Francesc Camps representarán al mundo de la arquitectura. Ambos son profesores asociados de la Universidad Politécnica de Cataluña. Queralt Garriga, además, es investigadora de esta universidad y Francesc Camps es el miembro de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Seguidamente hablará la señora Josune Rodríguez, que es directora de marketing del Grupo Vallesol. El Grupo Vallesol tiene más de 50 residencias repartidas por España y fuera de España, y en crecimiento. Y ella nos hablará desde el punto de vista residencial, es decir, cómo ellos ven, cuál es su punto de vista, cómo ven este proyecto que está impulsando OAFI. También al lado
de la señora Josune Rodríguez, tenemos al señor Manuel Valderrama. Manuel Valderrama es un emprendedor, es ingeniero técnico, es un emprendedor y es el presidente del grupo Olivia Hoteles, de los Olivias Hoteles, que vosotros seguramente quizás habéis tenido la oportunidad de estar en algún lugar. Y él nos dará el punto de vista hotelero, es decir, todo esto que se los hemos explicado, hemos compartido con ellos todo lo que pretendemos hacer, hemos iniciado también ya algún tipo de trabajo con ellos mismos y nos van a dar su punto de vista en este caso Manuel Valderrama, el punto de vista hotelero. Y finalmente tenemos el punto de vista médico. El doctor Vergés pues, representa a la otra pata de este proyecto, que son la parte clínica. Pero el doctor Vergés, además, también como presidente y CEO de UAFI, pues también nos puede dar el punto de vista de lo que se capta por lo que te explican los pacientes. Yo, sin más dilación, voy a dar la palabra a, no sé quién habla primero, a Francesc Camps, arquitecto, que os va a hacer una primera presentación. Porque, de alguna manera, ellos, los arquitectos, tienen que decirnos si el espacio influye en la salud articular. ¿Influye? De las personas, obviamente. Y si influye, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede mejorar? Endavant, Francesc. Gracias, Manel. Hola, buenos días, bienvenidos. Vamos a hacerlo, digamos, lo que acostumbramos a hacer delante de un proyecto determinado, que es preguntarnos la misma pregunta que hacía Manel. ¿El espacio que nos rodea influye en nuestra salud articular? Francesc, yo diría que mejor que te pusieses aquí, ¿no? ¿Sí? A nivel, sí, porque aquí detrás... No O sé. allí, ¿no? Claro. O yo Vale. si quieres me aparto y te pones... Vale. Pero sí, mejor, sí. ¿Este espacio del que estamos hablando es este espacio que nos rodea inmediatamente en nuestro cuerpo o también es el espacio que queda un poco más lejos, hasta incluso el que queda mucho más lejos? La respuesta es clara y rotunda, sí. El espacio que nos rodea influye en nuestra salud articular. Y la siguiente pregunta, que también hacía Manel, es lo mismo. ¿Podemos intervenir en él para adaptarlo y mejorarlo? Por supuestísimo que sí. Es algo que puede parecer obvio, pero no lo es. La costumbre que tenemos de construir espacios no siempre contemplan todas las variables que el cuerpo humano o simplemente el ser humano, no solo su cuerpo, sino también su mente, pueden llegar a necesitar. Estamos precisamente en ello. Vamos a ver cómo. Vayamos por partes. La mayor parte de la actividad física humana se centra en acciones conocidas y cotidianas, diarias, las conocemos, sabemos muy bien cuáles son, y que podríamos agrupar en podemos ordenar en tres grupos, pues se puede hacer muchas agrupaciones, digamos, ordenar de distintas maneras, pero vamos a, de momento, centrarnos en estos tres grupos. Uno podríamos llamarle ejercitarse o desplazarse o hacer movimientos voluntarios porque optamos por andar, bien sea porque nos desplazamos por necesidad o bien porque queremos ejercitar nuestro cuerpo. Y el segundo caso, pues cuando ya focalizamos mucho más nuestros movimientos relacionados con algún gimnasio, con potenciar concretamente, cuidar nuestra musculatura, nuestras articulaciones. Muchos más, por supuesto. El segundo grupo, hacer. En este hacer, digamos que es una palabra bastante más generalista, nos encontramos en muchas actividades, desde asearnos, vestirnos, cuidar de nuestra ropa, cocinar, trabajar, en el caso de lo que hagamos en casa, limpiar, cuidar de nuestras plantas o nuestro jardín, poner orden en la casa, ordenar, clasificar, almacenar. Y finalmente estaría el grupo de estar, que podría ser permanecer. Puede ser que estemos sentados, estemos acostados o simplemente estemos descansando. Está claro que, aunque hay algunas más, digamos que podríamos resumirlas un poco en estas. Todas son conocidas, todas son cotidianas, todas las utilizamos. Si tenemos en cuenta todas estas acciones más las que podamos llegar a listar también, nos damos cuenta de que todas ellas están íntimamente vinculadas con las articulaciones, bien sean las articulaciones
más conocidas como las de cadera, rodilla, tobillo, hombro, pero sobre todo también las de manos. Utilizamos todas esas acciones que hemos visto, excepto caminar, todas ellas están vinculadas con las manos. Bueno, pues, ¿qué es lo que acabamos constatando? Y es que el 90% de nuestro tiempo lo pasamos dentro de nuestros hogares, con lo cual, y además, por lo tanto, durante el 90% de nuestro tiempo necesitamos sí o sí de nuestras articulaciones. Si quieres... Bueno, pues si el 90% de nuestro tiempo estamos en casa, vamos a ver qué pasa en casa, ¿no? Cómo se hacen las casas actualmente, ¿no? Y resulta que en los interiores en los que vivimos habitualmente están muy compartimentados. A veces se habla de espacio laberíntico, ¿no? Y además los llenamos de objetos y mobiliarios y por lo tanto dificultan el desplazamiento en muchos de los casos, ¿no? Esta es una imagen muy exagerada, pero que pone de relieve lo que estoy diciendo, ¿no? Espacios que no tienen las condiciones para hacer lo que antes estaba explicando, ¿no? Todas esas actividades necesarias para vivir en el día a día, que se interfieren en muchos casos entre sí. Es decir, que el espacio nos condiciona, articula o a veces se dice que coreografía nuestras vidas y por lo tanto tenemos que tenerlo muy en cuenta los arquitectos, sobre todo además en la línea del tiempo. Nuestra vida es distinta hoy de lo que va a ser dentro de unos años y cuando seamos pues, muy mayores, ¿no? Nosotros vamos a ser distintos, nuestra vida va a ser distinta y a lo mejor en la casa vivimos gente distinta. Y este cambio permanente pues a veces no está acompañado por la vivienda. La vivienda muchas veces no es suficientemente flexible para acoger todos estos cambios. Y somos nosotros los que nos adaptamos a la vivienda y en cambio aquí lo que proponemos es que sea la vivienda la que se adapte a nosotros. ¿Cómo tiene que ser esta vivienda? Adaptable a nuestras necesidades. Si volvemos a lo que normalmente es una casa hoy en día, y esta es una planta cualquiera cogida de internet al azar, pero es una planta que todos vamos a poder reconocer porque todos hemos en un momento dado tenido la necesidad de comprar un piso o alquilarlo, ¿no? ¿Y cómo se vende un piso en el mercado, una vivienda? Pues con un vocabulario estándar muy fijo y por lo tanto poco flexible. Se habla de habitación de matrimonio, habitación doble, habitación individual, que normalmente la habitación doble va acompañada de un baño principal, un aseo que es el baño secundario, evidentemente la cocina, estar comedor, todo esto son cajas como estancas que se van como uniendo y hay este laberinto que acaba siendo el pasillo que las comunica, ¿no? Y esto es lo que es nuestro hogar. O sea que si vamos al detalle de cada una de las habitaciones, por ejemplo, en este caso la habitación de matrimonio, y nos ocupamos y trazamos con un color amarillo el espacio realmente vital que tenemos disponible en ese lugar, lo que vemos es que en realidad cuando nosotros compramos esa habitación, el espacio amarillo es el que estamos realmente pudiendo usar, ¿no? Llevándolo al caso de la vivienda, nosotros pensamos que estamos comprando este piso, pero en realidad estamos comprando esto. Es decir, todo este otro espacio, el negativo, no lo podemos utilizar. No por los muebles, porque claro, los muebles tienen que estar ahí, los armarios, los entornos de almacenaje, incluso algunas de las paredes, quizá no todas, ¿no? Pero es por la forma en cómo se están colocando estas cosas, ¿no? O sea, este dibujo, laberíntico claramente, aquí no hay ninguna duda, es nuestro entorno vital. Y como decías, es el lugar en el que pasamos el 90% de nuestro tiempo, porque hablamos de la vivienda, pero podríamos hablar del trabajo, y pasa exactamente lo mismo. Esto en arquitectura está muy superado ya en las escuelas de arquitectura, donde nosotros damos clase, ya nos enseña la arquitectura así, pero sin embargo se sigue construyendo así, por alguna razón que no nos explicamos los arquitectos. ¿Qué tenemos que hacer con ese espacio laberíntico? Pues tacharlo con un rotulador rojo y organizar el espacio de un modo mucho más libre, mucho más amplio, que permita que entre la luz, que circule el aire y sobre todo que nos podamos mover. Estos son solo esquemas de diferentes tipos de organización, hay infinitas posibilidades, pero reflejan esta idea, ¿no? Tienen que ser espacios, estos que buscamos y que en OAFI estamos, dijéramos, promoviendo su reconversión o su variación o su promoción, es decir, antes de que el proyecto esté hecho, hablar de ello, espacios que tienen que tener esas cualidades que buscamos, esa relación con el exterior, esa amplitud,
esa luz que puede entrar, por lo tanto, lugares por los cuales también va a circular el aire, por donde se va a escapar nuestra mirada. Todas estas acciones que hacemos diariamente en el espacio nos dan muchísimo confort. Y te vuelvo a dar la palabra. Sí, gracias. Bien, pues de todo lo hablado hasta aquí es cómo vamos a intervenir. Teníamos la primera pregunta, la segunda, ¿podemos? Sí. ¿Cómo? Aparte de esa reorganización del espacio que es fundamental, además debemos entrar en el detalle de cosas un poco más dedicadas, digamos, ¿no? Y en este caso, la lista de... Os estamos pasando una lista, una parte de la enorme lista de cosas que pueden llegar a hacerse y a modelarse y a adaptarse. Estamos hablando desde cuestiones más generales como el ascensor, amplitudes de paso, como veis en la lista, la iluminación adecuada. Esa iluminación adecuada nos permite unos movimientos más seguros, más estables. Eso también nos ayuda. Hay distintas... Una cosa es, por ejemplo, la adaptación de mobiliario, que son cosas como muy tangibles y muy inmediatas. Y luego hay otras que son mucho más de contexto, que también ayudan finalmente a que la persona tenga un nivel de confort determinado que le permita también tener una posición en el espacio más cómoda, ¿no? Bueno, seguimos con lo mismo, cambiando cosas que ya sabemos, cambiando la bañera por la ducha, por ejemplo. Tratar muy bien las alturas de cama, de dónde sentarse, del baño, importantísimo el baño, importantísima la cocina, son aquellos espacios donde hacemos muchos más movimientos que en otras partes. Decimos que en el fondo la cocina es un taller donde se hace comida y hay agua, calor, frío, son los elementos básicos, pero no deja de ser un taller, por lo tanto hay muchísima manipulación, ¿no? Aumentando la ventilación natural y el aire fresco, también estamos hablando de confort como idea más global. Y, por supuesto, la relación con el exterior, que también influye en esa percepción del espacio y en ese confort perseguido. Bueno, pues en OAFI lo que estamos haciendo es precisamente esto. Nuestro trabajo se centra en aumentar la calidad, la calidad ambiental y funcional de los espacios para mejorar precisamente la salud y el bienestar. Y lo que hemos desarrollado es una herramienta que entendemos que es muy potente, que es precisamente esa certificación OAFI. Una vez observamos cuáles son los espacios y hacemos nuestras revisiones de esos espacios, adaptamos una certificación en función de cómo llegan a cumplir con esas exigencias que nosotros planteamos o que proponemos. Y aquí estamos. La intención es precisamente la mejora de los espacios a través de herramientas como esta. Muy bien, muchas gracias. Antes de pasar a preguntas... Antes de pasar a preguntas, que tendréis opción de hacerlas, siempre y cuando tengamos tiempo suficiente, porque hoy no queremos alargarnos, porque luego se alarga toda la jornada y es un problema. Ahora habéis visto el planteamiento, lo que se ha trabajado, cómo se plantea, y ahora lo que os queremos presentar es el punto de vista residencial que nos dará Josune Rodríguez, es decir, ¿cómo lo veis, este planteo, estas ideas, todo lo que queremos hacer, Josune? Hombre, bueno, buenos días a todos. En primer lugar, bueno, muchas gracias por la invitación, Josep, gracias. Bueno, creo que es importante y que es necesario este proyecto, ¿no? O sea, nosotros, es verdad que en Vallesol llevamos cuidando más de 40 años a las personas mayores. Como bien comentabas tú, tenemos más de 50 centros distribuidos en toda España y en el resto, y siempre ponemos a la persona en el centro, ¿no? Entonces, para nosotros y para todo el equipo de excelentes profesionales que están aquí acompañándome en esta jornada, es importante, es muy importante la persona. Entonces, bueno, la persona tiene una historia de vida, la persona tiene, bueno, pues un proyecto vital también, y entonces para nosotros es clave, ¿no? O sea, podemos entender todos que la residencia es su hogar, su vida, pero bueno, cada persona tiene su propia historia, y nosotros, como bien decían mis compañeros,
nos adaptamos realmente a esa persona. O sea, no el centro se adapta, no nosotros a nivel arquitectónico, que lógicamente también, porque tenemos que cumplir unas normativas, una legislación, como es lógico, ¿no? Y, bueno, pues Vallesol es cierto que está en las mejores localizaciones de las ciudades, precisamente para buscar ese acercamiento, encuentros, incluso intergeneracionales, con las familias, con los nietos que puedan venir, es muy importante, ¿no? Buscar esos ambientes, como bien comentábamos, ¿no? Espacios amplios, grandes jardines para que ellos puedan hacer sus actividades diarias, hacer esa fisioterapia tan importante, preventiva, y no solo bueno, pues cuando hay alguna patología, que es una recuperación, pero sí hacer ese tipo de fisioterapia preventiva, y sobre todo mucho buscamos la personalización, ¿no? La personalización de su hogar, de su habitación, de esos entornos donde se sienten confortables y sobre todo buscar, bueno, pues cuando esa persona entra en nuestra residencia, bueno, establecemos una historia con todos los equipos de profesionales, ¿no? Interdisciplinares, y buscamos siempre esa persona que, bueno, pues sus aficiones, que le gusta, que podemos compartir, toda la parte importante también de la nutrición, que es importante, ¿no? La parte de alimentación, con nutricionistas que tenemos en todos los centros. Y entonces, bueno, pues esto lo que hace es que tengamos unos entornos confortables, accesibles y adaptados a esa persona, y no solo a la persona, sino a todo el conjunto de familiares que vienen a visitarnos pues, de forma diaria, porque bueno, pues, estamos muy en contacto. Entonces, para nosotros este proyecto es importante porque compartimos los mismos valores que tiene la Fundación OAFI, y sobre todo porque para nosotros el objetivo siempre está en el cuidado de las personas. Y bueno, es cierto que bueno, vamos cumpliendo años, hay personas mayores, nonagenarios, centenarios. Tendremos la oportunidad de escuchar a una persona también, una residente que está en nuestro centro de Vallesol, de Badalona, y es importante, ¿no? que les escuchemos y que tengamos esa visión y ese proyecto vital para conseguir entre todos pues, un envejecimiento activo y una calidad de vida saludable. Entonces, claro, de la mano de AFI nosotros nos sentimos muy cómodos, ¿no? Porque bueno, compartimos el mismo proyecto, que es el cuidado de las personas, y ese es nuestro fin. Y sabéis todos que es un tema, o sea, el tema residencial es un tema vocacional, ¿no? Todos los equipos que estamos aquí representados, pues lo llevamos en la sangre, ¿no? Y eso es muy importante y muy gratificante. Me decían ahora hace poquito, dice, enhorabuena, hemos ganado un premio de supercuidadores, pero no porque seamos supercuidadores, ¿no? Que sí que lo somos, pero realmente porque es un tema vocacional, somos una empresa familiar y nos gusta lo que hacemos, que es lo más importante, que es el cuidado de todas las personas, ¿no? Así que nada, muchas gracias y por la invitación. Muchas gracias, señor. Manuel Valderrama nos dará el punto de vista hotelero, es decir, cuál es tu visión, tú que transmites siempre visión de las cosas, ¿cómo lo ves esto? En principio, muchísimas gracias, doctor Vergés, Manuel y los demás compañeros. Para mí es un honor poder, porque no lo había pensado nunca, vosotros me habéis despertado, porque yo empecé con los hoteles, que son espacios donde la gente va a pasárselo bien. Por lo tanto, el hotel es un sitio donde la gente va a divertirse, a pasárselo bien, con cualquier pretexto de celebración. Y bueno, yo llegué a los hoteles y también me sabe mal, pero por eso no me tengo que flagelar, porque es mi negocio, hacemos negocio. Por eso llegamos a los hoteles, porque es un buen negocio. Pero de esta vorágine del negocio y de lo que es una empresa, cuando me llamó Queralt y el doctor Vergés, pensé, hombre, pues mira, es una manera de un parámetro más a la hora de elegir y construir un hotel, pues explicarle a los arquitectos y a los diferentes profesionales que intervienen en la realización o en el diseño de un hotel. Y la verdad es que la idea nos gustó mucho,
y bien, estoy aquí para que vosotros me digáis o me preguntéis lo que nos parece, pero quiero quitarle un poco esa parte de humanidad triste. Yo me gustaría hablar de humanidad, de que la gente va a los hoteles, de que hay otros espacios donde la gente se puede divertir. Y además de ser un hotel, hay hoteles de diferentes tamaños, de diferentes ubicación, no es lo mismo un hotel de playa, de turismo vacacional, que un hotel de ciudad. Y dentro de la ciudad, si el hotel está dentro de la ciudad, en el centro o está en las afueras. Porque la verdad es que interviene mucho el coste del terreno y el coste de la construcción. Pero yo creo que todo esto, gracias también a las administraciones, en lo cual tenemos unas normativas cada vez más estrictas de los ayuntamientos, a veces nos quejamos que no hacen nada, pues se hacen muchas cosas. Hay una normativa, sobre todo de viabilidad, pues, dentro del hotel. En principio, cuando hacemos un hotel, también quizás me voy un poco de un sitio a otro, me vais a disculpar, pero bueno, os voy dando ideas. El tema es que en un hotel intentamos que la circulación del personal con la circulación del cliente sea bastante diferente. Por lo tanto, cuando hablamos del cliente, estamos hablando, o de la persona que nos visita en el hotel, ese circuito pues seguramente es mucho más llevadero que el circuito que tenemos para la gente que hace los diferentes servicios. Yo cuando he visto, y esto os felicito a los arquitectos, cuando habéis hecho esta fotografía del espacio inútil que hay en una vivienda, claro, los hoteleros por necesidad de rentabilidad, pues esos espacios tendemos a que sean los mínimos. Por lo tanto, ya estamos contribuyendo un poco, aunque sea de una manera, hemos ido al mismo camino de dos sitios diferentes. Por lo tanto, vuelvo a daros las gracias de haber pensado en nosotros, porque vamos a intentar entre todos que esos espacios sean las mínimas barreras posibles, porque yo creo que la edad de uso de nuestros hoteles cada vez es gente más mayor, por suerte, y cada vez más gente más abierta y que necesita, oye, pues si tiene que ir en una silla de ruedas, también tiene derecho a divertirse y también tiene derecho a tener una parte importante de lo que es las vacaciones y un ambiente distendido y más diferente que los demás. Yo no me quisiera extender demasiado, me podéis preguntar todo lo que queráis porque, muy bien, creo que es una buena idea y me gustaría pues intentar ayudar el máximo posible a vuestras inquietudes. Pues muchísimas gracias y ha sido un placer para mí estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Y ahora, Josep, una pregunta y un reto. En un minuto, para dar un pequeño tiempo para una pregunta, porque los protagonistas son los pacientes, hemos de dar la oportunidad a la audiencia de que haga una pregunta. ¿Qué nos puedes decir de este proyecto? Bueno, lo primero, para mí es un sueño teneros aquí, porque esto es una idea que tenía yo de hace años. Por lo tanto, aquella lista, tengo 200 proyectos allí y uno era este. Lo que pasa es que no puedo sacarlos todos porque no tengo capacidad, pero este era uno. Y de verdad que estoy muy satisfecho, muy orgulloso y además de contar con vosotros aquí. Muchísimas gracias. ¿No? Yo agradecer, dijéramos, a SESC y a Queralp, pues que llevamos 2 años, porque esto se hizo poco, 2 años trabajando en este tema. Se ha presentado de forma así muy breve, pero realmente hay un trabajo tremendo y con Manel, ¿no? Porque claro, aquí nos hemos juntado médicos con arquitectos, ¿no? Lo tuvimos que testar y pensamos que, entonces, pues bueno, Manuel, la verdad es que fantástico testar, porque además, lo voy a decir yo, no lo dice, porque es una persona muy modesta,
pero los hoteles de Manuel cumplen muy bien. No digo 100%, porque sé que el otro día decían, pero muy bien. Y después, pues bueno, Josune, exactamente igual. Gracias por venir. Gracias por apoyar siempre OAFI. Es una persona, Josune, extraordinaria, es muy inteligente y tiene muchas virtudes, pero una que ve cosas que otros no ven, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante en la vida, ¿no? O sea, adelantarte a la situación. Entonces yo, aparte tengo que decir que Vallesol es una excelente residencia. Ya sabéis la problemática que hubo con el tema del COVID, ¿verdad? Y Vallesol tiene unos altos estándares, y lo digo porque yo lo he visto, o sea, no es que me han dicho, es que he ido, lo he visto, y aparte un gran personal, por lo tanto es muy recomendable. Y el ir juntos aquí, igual. Yo simplemente voy acá para acabar, para que el doctor Santillana no me riña, es que fijaros, lo que estamos haciendo es por una cosa muy sencilla, y os pongo un ejemplo. El 4% de las fracturas osteoporóticas en España, de estas 370.000 fracturas osteoporóticas que se producen en España cada año, y digo 330.000, o sea que no, ¿vale? El 4% se produce en el cuarto de baño. El 4% se produce en el cuarto de baño simplemente por una cosa tan sencilla como tener una bañera en lugar de una ducha. Fijaros, es importante este tema, ¿no? Y así podríamos decir, dijéramos, caídas durante, dijéramos, el desplazamiento. Y claro, nosotros, para que lo sepáis, simplemente hemos testado con nuestros pacientes de OAFI, desde la paciente que se levanta por la mañana hasta que va a dormir, cuál es la trazabilidad y dónde son los puntos de riesgo donde puede haber fracturas. Y ahí es donde tenemos que, dijéramos, actuar, que es lo que tenemos preparado. Y decir, en los hoteles exactamente igual. A veces te encuentras hoteles, que no es el caso, dijéramos, de los hoteles del grupo de Manuel, pero tú ves a los hoteles incluso de 5 estrellas que, vamos, no tienen ni agarraderos en el cuarto de baño. Que esto para una persona mayor es fundamental para no caerse, ¿no? ¿Entendéis? Eso es muy importante. Por lo tanto, claro, OAFI en este sentido, pues como pacientes dijéramos que esto no pase. Y os voy a decir una cosa, ya sabéis que yo no tengo abuela, pero es que es así. Somos los primeros a nivel mundial de tener un programa como estos, ¿no? Como este. O sea, una cosa es, dijéramos, como comentabais, el tema reglamentario de que se pueda entrar en silla de ruedas, ¿no? Por aquí, que por cierto, vaya jugada, que nos hemos quedado sin ascensor. O sea, que esto también, en fin, no comentario, ¿no? Pero todo esto es muy importante, ¿entendéis? Por eso, de ahí este programa y de que OAFI, como pacientes, podamos validarlo, extrapolarlo y ayudar a que cuando vayáis a una residencia o cuando vayáis a un hotel o cuando tengáis vuestras casas, pues que OAFI certifique que aquello cumple con todos los requerimientos habidos y por haber para que el riesgo de mala calidad de vida y de fracturas sea mínimo. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Josep. Disculpar, pero me dicen de realización que hemos de acabar. Pero de todas maneras yo no me resisto a hacer una pregunta en nombre de vosotras, que quizás pensando en el hogar, es decir, y me dirijo a los arquitectos, ¿esto es fácil de hacer todo esto? Porque claro, las casas son como son, ya lo habéis dicho, ¿no? El diseño que tienen. Los muebles, a veces se piensa mucho en el diseño, pero poco en lo que las personas necesitan para su uso, ¿no? Bueno, ¿Cómo se puede hacer todo esto en un hogar? Bueno, hay que ver el caso, ¿no? Y desde luego hay cosas posibles y otras más complicadas. Y volvemos al tema del dinero seguramente, ¿no? Pero hay cosas muy fáciles, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene que abrir una puerta y esa puerta resulta que pesa mucho y le cuesta abrirla, es muy fácil cambiar la puerta o cambiar el pomo. A veces son cosas tan sencillas como estas, ¿no? Hay problemas de agarre o problemas desde luego, problemas de mobiliario o de distribución son muy fáciles de resolver. Problemas más estructurales, por ejemplo, en una finca si no hay ascensor, pues ya nos estamos metiendo en obras más complejas, ¿no? Lo mismo en un hotel, lo mismo en una residencia. De todas maneras, aprovechando que, bueno, no sé si quieres añadir algo, pero a mí me ha gustado mucho escucharos y aprovechando al hilo de lo que decíais y de lo que me estás preguntando, lo que nos estás preguntando, este programa, dijéramos que lo que pretende es ir más allá de la normativa, ¿no? O sea, es evidente que cuando uno construye está sujeto a normativas muy estrictas. Y las normativas están pensando en la persona con graves problemas de movilidad, o sea, concretamente la persona que va en silla de ruedas.
Claro que nos estamos dirigiendo a este tipo de personas, pero a los demás también, y los demás somos la gran mayoría. Y además, como nos vamos a hacer todos mayores y somos muchos, en realidad vamos a ser todos. Ya no se va a hablar de las personas mayores, se va a hablar de todos, vamos a ser todos. Entonces, no estamos hablando de gente que va en silla de ruedas solo, sino de esto que estoy comentando ahora, ¿no? De agarrar, de poder abrir una puerta y que no sea un problema. Fijaros qué cosa más... ¿no? Pero eso te puede aguar unas vacaciones, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, estoy exagerando lógicamente, pero esas son cosas muy fáciles de resolver y que le dan un plus a ese espacio que no está en la normativa, seguramente, porque seguro que cumple el espacio las normativas, lo tiene que cumplir, pero es ese plus el que estamos intentando certificar, ¿no? Y bueno, dependerá de cada caso, la dificultad, ¿no? Sí, por otro lado hay algo que ha dicho Josep, decía lo del 100%. Ese 100% digamos que es un poco virtual. O sea, hay una gradación muy extensa, digamos, en ese intentar alcanzar el máximo resultado posible. Y, entre otras cosas, pasa por simplificar el espacio. Es decir, a partir de la colocación del mobiliario de una manera o de otra, puede llegar a proporcionar ese efecto laberinto o no, con lo cual aparecen cosas. Y por otro lado, estamos hablando de algo, como decía, que era el que vamos a entrar todos, pero vamos a entrar todos nosotros y todos los que van a venir detrás. Es decir, estamos entrando en un tema permanente, no es simplemente vamos a sofisticar algo, no vamos a sofisticar, vamos a entrar en un tema que lo tenemos delante y lo vamos a tener nuestra generación, todas las generaciones que vengan detrás, con lo cual parece que es algo, digamos, que no responde a criterios del momento, sino de siempre, ¿no? Muy bien, sintiéndolo mucho, nos hemos pasado ya más de 5 minutos del tiempo y ya nos hemos comido tiempo de... muchas gracias, realmente esta sesión daría para más, porque podría dar mucho debate. Os dejamos seguro que el año que viene pediremos más tiempo para poder debatir y poder compartir más con vosotros vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguro que sí, seguro que habrá más tiempo porque el tema se lo merece. Muchísimas gracias a todos.